La primera pregunta que nos haríamos es, ¿qué es la física cuántica? O más que nada, ¿qué es lo que estudia la física cuántica? Nosotros ya conocíamos la física que estudiaba los átomos, cómo se comportan los cuerpos celestes, cómo se comportan los cuerpos físicos. Y entonces esa física nos decía, bueno, todo cuerpo físico está constituido por pequeñas partículas que nosotros llamábamos átomos, que estaban constituidas por un núcleo y una serie de electrones que giran alrededor de ese núcleo, e incluso llegamos a crear una tabla periódica de los elementos donde diferenciábamos cada elemento por el número de electrones que giraban alrededor, y eso qué es lo que creaba, qué tipo de materia creaba. La física cuántica da un cambio y nos dice, bueno, sí, ya entendimos lo que es un átomo, ya comprendimos lo que es un electrón, pero la física cuántica se hace una pregunta muy interesante que cambia toda la perspectiva y nos dice, cuando yo estudio un átomo, ¿qué es lo que veo? Lo único que veo es la materia visible. Y esa materia visible tiene la cualidad de que constituye solamente el 1%. Y la pregunta que nos hace la física cuántica es, lo que a mí me interesa estudiar es qué pasa con el otro 99% que no veo. Y es lo que quiero estudiar. Ya sé cómo funcionan los átomos, ya sé cómo funcionan los electrones, pero lo que me interesa ahora estudiar es esto que no vemos y que algo está haciendo, porque es el 99% de lo que existe en el universo, de lo que nosotros somos. Ese 99% no lo vemos y no lo hemos estudiado. Entonces la física cuántica lo que busca es explicarse qué pasa ahí. En las teorías modernas le hemos dado muchos nombres. Unos le llaman energía, otros le llaman materia oscura, e incluso hay nombres más rimbombantes como por ejemplo antimateria. Pero la realidad es que esos tres conceptos forman parte de ese 99% que no sabemos aún qué es. Empezamos a dilucidar cómo se comporta y a entender ciertas leyes, pero aún hay una gran fascinación en eso porque es un misterio que apenas estamos resolviendo. Y entonces en esos comienzos que estamos dando nuestros primeros pasos ya en esta física cuántica, la física cuántica lo que nos demuestra es que el universo es un campo de posibilidades, donde todo puede suceder. Y nosotros somos el científico que colapsa realidades a través de tres herramientas: nuestros hábitos, nuestra atención y nuestra responsabilidad. Precisamente lo que vamos a ver en esta pequeña charla es cómo esos tres elementos, nuestros hábitos, nuestra atención y la responsabilidad, nos van a ayudar a que podamos colapsar la realidad a partir de lo que nosotros queremos. Y precisamente es la gran revolución de la física cuántica, que ya no es las cosas me pasan a mí, ahora vamos un paso más allá y nosotros podemos influir en los acontecimientos de nuestra vida cotidiana, de la realidad que estamos experimentando, y empezamos a tener una influencia y un poder sobre ella. Lo más importante aquí es comenzar por los hábitos. Los hábitos son colapsadores cuánticos. ¿Qué es lo que hacen nuestros hábitos? Nuestros hábitos son rutinas que funcionan como los electrones. Existen en todas las versiones posibles hasta que tú eliges una y la repites. Y entonces eso que repites se solidifica. Aquí les voy a explicar una teoría muy interesante. En la década de los años 60, en 1960, un científico que se llamaba Maxwell Maltz hace un pequeño estudio y entonces lanza una teoría de que para crear un hábito se necesitaban 21 días. Si tú repetías algo durante 21 días, se iba a crear un hábito. Durante mucho tiempo, durante 50 años, creímos que así sucedía, pero la realidad es que cuando lo revisamos ya en la época moderna, su estudio tenía muchos sesgos. El tipo de estudiantes con que realizó el estudio, todos eran alumnos de su clase, muchas cosas que intervienen en una investigación. Y entonces, en 2009, la doctora Philippa Lally, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, vuelve a repetir este estudio, pero ahora lo hace con una cantidad de personas mucho más grande, mucho más variada. No solamente eran estudiantes de su clase, también había profesores, también había obreros, había maestros de diferentes niveles de educación,
Había personas de la tercera edad, había bomberos, policías, albañiles, diferentes profesiones. Y además el estudio no duró unos cuantos días, el estudio duró de 2009 hasta 2012. Y cuando ella vuelve a hacer ese estudio, corrige la teoría y dice, no, 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 a ver, espere. Para que un hábito se cree, tiene que realizarse esta acción deliberada durante 66 días. Recuerden que esta es una media. Hay gente que puede crear hábitos en menos tiempo y hay gente que va a crear hábitos en más tiempo, dependiendo de qué tan consistente sea su acción deliberada. Pero en este nuevo estudio, la doctora Lali ya nos dice, para que tú puedas crear un hábito necesitas repetir los 66 días. Y entonces en ese momento se va a reconfigurar tu cerebro y vas a tener ese nuevo hábito bajo tu dominio y en automático ya lo vas a poder realizar. Es lo que nos dice la doctora. ¿Qué es lo que pasa entonces con nuestros hábitos? Voy a regresar a la diapositiva anterior. ¿Qué es lo que pasa con nuestros hábitos? Y aquí voy a responder una pregunta que me hacen muchas veces. Cuando me preguntan qué opino de los noticieros y cómo es que los medios de comunicación masivos tratan de manipular la percepción de la realidad de las audiencias, precisamente ellos lo hacen basándose en esto. Cuando los medios de comunicación quieren que tengas un comportamiento o quieren que tomes una decisión de acuerdo a sus intereses, lo único que hacen es bombardearte con esta información. Y lo que nosotros tenemos al conocer esta información es que podemos cambiar de sintonía y podemos decir, tu discurso no me interesa, ya no lo voy a ver y entonces le voy a dar a mi cerebro el hábito que yo quiero que él cree. Y ya no le permitimos que otros nos creen hábitos, los empezamos a crear nosotros. Recuerden que un elemento del que hablamos al inicio era la responsabilidad. A partir de ese momento, de que nosotros somos conscientes de cómo creamos nuestros hábitos, elegimos qué hábitos queremos en nosotros y también elegimos qué hábitos que los demás quieren en nosotros y nosotros no queremos, los vamos a repeler. Ahora, esto va de la mano con una teoría muy interesante que cambió, revolucionó la manera en la que el ser humano ve la realidad, que es la teoría de la física cuántica con el experimento de la doble rendija o de la doble rejilla. En el año de 1801, otro científico que era un inglés que se llamaba Thomas Young, se le ocurre hacer un experimento. ¿Qué es lo que él buscaba en ese momento? En ese momento, en los años 1800, había un debate donde la ciencia se preguntaba, los hombres de ciencia se preguntaban, ¿la luz es una onda o es una partícula? Y entonces hacían muchos experimentos y entonces Young se le ocurre hacer este experimento de la rendija. Y él decía, yo tomo una fuente de luz, la coloco detrás de la doble rendija y cuando yo la dispare, si se dibuja una raya, significa que es una onda. Entonces él hace su experimento, enciende la luz pasa a través de la doble rendija y cuando la observan se dan cuenta que pinta una serie de rayas. Entonces todos concluyen. En ese momento todos los hombres de ciencia concluíamos. La luz es una onda. Entonces ha quedado demostrado que no es una partícula, es una onda. Y la ciencia siempre busca que todo experimento, como se basa en una metodología científica, en el método científico, se pueda replicar. Entonces, en todas partes del mundo donde la gente repitió el experimento de Young, obtuvo la misma conclusión. Efectivamente, yo prendo la luz y del otro lado de la doble rendija siempre voy a ver ondas. Pero una persona que cambió la visión del mundo de una manera radical, que es Albert Einstein, de repente, un siglo después, ya en los años de 1940, hace un experimento y dice, no, espérense, hemos estado equivocados. La luz no es una onda, la luz es una partícula que se comporta como una onda. Y entonces se revoluciona la ciencia porque Albert Einstein perfeccionó muchas teorías. Una de ellas es esta. Entonces, cuando Albert Einstein demuestra que la luz es una partícula y no una onda, sino una partícula que se comporta en forma de onda, el mundo se revoluciona. Y alguien, precisamente en esa época, trabajando con Einstein, se le ocurre decir, bueno,
Y si nosotros ahora con la tecnología que tenemos hacemos el experimento de la doble rendija, pero ahora en lugar de utilizar una fuente de luz, utilizamos nuestra más alta tecnología para crear un cañón que nos permita tomar un electrón, dispararlo a través de la rendija y entonces ver cómo se manifiesta la partícula del otro lado. Al fin que como vamos a disparar un electrón, ya sabemos que del otro lado solamente va a haber un punto, porque solo vamos a disparar un electrón, no vamos a disparar la luz, la onda de luz completa como lo hacía Young. Entonces, toman su cañón, disparan un electrón y para sorpresa de todo mundo, cuando el electrón cruza la doble rendija, vuelve a dibujar una onda. Y todo el mundo dice, espérense, algo está mal aquí, nuestro cañón debe tener algún ajuste, hay que corregirlo, ajustan el cañón, vuelven a preparar otro electrón, lo vuelven a disparar y sorpresa, vuelve a pasar lo mismo. En lugar de que se dibuje un solo punto porque solo dispararon un electrón, se vuelve a dibujar una serie de ondas. Y entonces vuelven a preguntarse, los hombres de ciencia siempre nos estamos preguntando todo. Vuelven a preguntarse, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué, si solo dispara un electrón, por qué aquí se están dibujando las ondas? Y entonces a alguien se le ocurre decir, vamos a hacer lo siguiente, vamos a inventar un aparato que podamos poner aquí junto a la rendija que verifique que efectivamente cruza el electrón y en qué momento y en qué lugar está cruzando el electrón para que nosotros podamos confirmar qué es lo que está pasando aquí atrás. Ponen el aparato, cargan el cañón, disparan un electrón y el aparato, cuando el aparato está poniendo tensión, ¿qué creen que pasa aquí atrás? Cuando ponen el aparato y el aparato está viendo qué pasa con ese electrón, resulta que en ese momento ya no se dibujan ondas, en ese momento se dibujan uno o dos puntos. Cuando se dibuja un punto, todos dicen, ah, ya está el problema resuelto. Es una partícula y por eso ya se hizo. Vamos a repetirlo para que vean que ya la armamos, ya tenemos el experimento correcto. Ahorita que lo repitamos vamos a tener el mismo resultado. Vuelven a cargar el cañón, disparan el electrón, el aparato que estaba aquí viendo que cruzara el electrón, ve que cruza el electrón y aquí en lugar de dibujarse un punto, se dibujan dos puntos. Y dicen, pero ¿por qué dos puntos si solo disparamos un electrón? Y entonces revisan el aparato que registra cuando el átomo, cuando el electrón cruza, y el aparato les dice, es que en esta ocasión ha ocurrido algo diferente, que el electrón cruzó al mismo tiempo por los dos lados. Y ahí es donde toda la ciencia que veníamos acarreando durante los últimos 200 años, a partir de Isaac Newton, todo colapsa. Y entonces dicen, ¿cómo? Espérate, disparamos un electrón, pero en esta ocasión me estás diciendo que ese electrón cruzó al mismo tiempo por dos lugares diferentes. Efectivamente, por eso aquí vimos dos puntos. Y entonces dicen, a ver, vamos a repetirlo. Vuelven a cargar su cañón, vuelven a poner el aparato, vuelven a disparar el cañón y en esta ocasión, en esta tercera ocasión, solamente se dibuja un puntito aquí abajo. Y todo el mundo dice, ¡ay! Otra vez solo se dibujó un punto. Seguramente el problema ya se resolvió. Y entonces revisan el aparato y el aparato les dice, efectivamente, disparaste un electrón, el electrón cruzó por la derecha o por la izquierda y solamente cruzó por un lado, por eso solo se dibujó un puntito. Y decían, bueno, pues ya resolvimos el problema. Pero como los hombres de ciencia siempre somos muy curiosos, en todo el mundo empezaron a replicar el experimento. ¿Y qué creen que fue lo que pasó? Que se empezaron a dar cuenta que en diferentes lugares del mundo, en España, en Francia, en los Estados Unidos, en Japón, en Bélgica, que eran laboratorios donde se crearon lugares para replicar el experimento, cada vez que una persona o un aparato diferente veía el experimento, los puntos que se dibujaban de este lado eran diferentes. A veces cruzaba dos veces, a veces solo cruzaba una, pero siempre eran diferentes. Y entonces ahí surgió una pregunta. Si estamos disparando el mismo cañón y estamos disparando solo un electrón a través de la misma rendija,
y estamos utilizando el mismo aparato, ¿por qué cambian los puntos? Y ahí es la gran respuesta o la gran aportación de la física cuántica, porque la física cuántica es cuando nos dice, ah, es que cuando nadie observa, se dibujan ondas, porque son todas las posibilidades que hay de que este electrón se manifieste de este lado. Pero cuando hay un observador, el observador se enfoca y el observador inconscientemente elige dónde lo quiere ver. Y entonces el átomo recibe la instrucción del observador y se manifiesta de este lado en el punto que el observador quiere ver. Si el observador quiere ver dos que pasa al mismo tiempo por las dos rendijas, va a haber dos puntos. Si el observador quiere ver solo un punto en la parte de arriba, lo va a ver aquí arriba. Si el observador quiere ver un punto aquí abajo, lo va a ver aquí abajo. Y entonces la física cuántica, ahí es donde todo se revoluciona. Cuando por primera vez en la historia de la ciencia, el observador tiene un papel importante. Y entonces aquí es donde descubrimos a través de esta doble rendija el poder del enfoque. Por esa razón es que este experimento cambió todo, por un razonamiento muy sencillo. Si nadie observa, los electrones pasan por todas las rutas, es decir, como una onda. Pero si ustedes observan, eligen una sola ruta y entonces se comporta como una partícula. ¿De qué depende de esto? Del observador. Y entonces la física cuántica nos lleva a hacernos una pregunta y nos dice, si tu queja nace de observar el problema y tú así lo solidificas, ¿en qué te debes concentrar para resolverlo? Y entonces es donde todo cambia. Esta es la gran aportación de la física cuántica. Cuando la física cuántica nos permite comprender esto y comprender que nuestro enfoque, nuestra atención, juega un papel fundamental en la realidad que nosotros percibimos día a día. Vamos a hacer un experimento vivencial. Todos en este momento, siéntense cómodamente, cierren sus ojos y piensen en algo que siempre posponen. Por ejemplo, ordenar el correo, bolear los zapatos, eh, no sé, recoger la ropa sucia. Piensen en algo que siempre posponen, siempre posponen. Ahora, imagínenlo como una energía difusa, como una onda. Eso que estamos posponiendo, cómo está rebotando por todos lados. Imagínenselo de esa manera y ahora simplemente colápsenlo. Digan en voz alta. Lo hago hoy a las 10 de la noche. Y en ese momento van a sentir en lo más profundo de su ser cómo todo se vuelve concreto. Ya no va a estar botando por todos lados. Se va a colapsar y se va a volver una cosa concreta. Eso es lo más importante. Esta es la ciencia rápida. Aquí lo que acabamos de hacer con este experimento es activamos nuestro córtex prefrontal, lo que en la ciencia llamamos neuroplasticidad en acción. Es decir, tomamos un reto, lo concretamos en una idea simple y en ese momento, como nuestro enfoque actuó sobre esa idea, la idea se concretó en una partícula. Ya no estamos rebotando entre si lo voy a hacer o no y qué va a pasar y si mejor mañana. No, ya lo colapsamos y por eso sentimos esta diferencia en el campo alrededor de nosotros, porque logramos detener esa onda de energía y la colapsamos en una sola partícula. Y ahora viene algo bien interesante. La física cuántica ya nos dijo, tu vida es un laboratorio, pero ahora tenemos dos opciones, el camino de la queja o el camino de la solución. Nosotros tenemos que elegir eso. Nuevamente vamos a hacer un ejercicio. Elijan una situación actual que de ahorita les esté dando lata. Que cuando yo venía se me atravesó alguien en el carro, que alguien sacó a su perro a hacer del baño a la calle y yo pisé las heces del perro. Lo que ustedes quieran. Observen cómo. Lo más importante es que cuando analicen esa situación se den cuenta, la están viendo como una onda, es decir, hay múltiples soluciones, múltiples opciones para quejarnos, o la están viendo como una partícula, como un problema fijo. ¿Qué es lo que está pasando?
Y yo los invito a que esta noche tomen una libreta, anoten un problema y lo reformulen como una posibilidad. ¿Qué versión elijo observar? Algún tema que tengan pendiente, algo que tengan que hacer y han estado postergando, anótenlo, pero en esta ocasión cuando lo describan, descríbanlo como una posibilidad. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y entonces decidan ver ese reto o ese tema que tengan pendiente. Ustedes ya no lo vean como lo hacen normalmente. Ustedes elijan desde dónde quieren verlo, como un problema o como una solución. ¿Qué es lo que van a hacer con eso? Y eso nos lleva a lo más importante de la física cuántica, que es la química de tu realidad. Como todo lo que estamos aprendiendo ahorita o lo que hemos estado estudiando en los últimos años nos lleva a comprender que nosotros somos quienes podemos determinar cómo funciona la realidad. Y esto es muy simple. Igual volvemos al reto. Queja contra responsabilidad. La queja lo que va a hacer es activar nuestra amígdala, el miedo, y que se dispare la producción de cortisol. Tomen en cuenta esto, la función de los noticieros en todo el mundo es esta, mantener a la gente en este punto, donde el miedo los gobierna y los niveles de cortisol se van a las nubes, y la gente sin darse cuenta está viviendo en una tensión constante de qué va a pasar, qué va a pasar, estamos mal, todo está mal, nada se puede, etcétera, etcétera. Observen los diálogos de los noticieros. O tenemos el otro lado, la responsabilidad. ¿Qué pasa cuando asumimos responsabilidad sobre algo? Nuestro lóbulo frontal entra en acción, se activa y empieza a producir dopamina. Y cada vez que producimos una idea solución y no una idea queja, cada vez que producimos una solución, además de que vemos la solución al problema, producimos más dopamina. Pero dopamina de la de verdad, no la dopamina deficiente que nos dan los dispositivos electrónicos y las redes sociales, sino dopamina de verdad, de la que sí funciona y que sí te ayuda a hacer cambios en tu cerebro. ¿Qué nos dice la ciencia? En la Universidad de Stanford, otros científicos estuvieron analizando esto y entonces llegan a una conclusión muy interesante que nos dice: 3 minutos de queja reducen tu creatividad por 2 horas. Entonces, tomando en cuenta esto, tomen en cuenta que mantenerte en responsabilidad siempre te va a dar opciones y te va a dar satisfacciones. Mantenerte en la queja en automático te va a inhabilitar para que puedas darle solución a las cosas. Entonces, la gran invitación que nos hace la física cuántica es: ya no pierdas tu tiempo en la queja y dedícate a la responsabilidad. Y además de que vas a asumir tu poder, vas a ver resultados diferentes. De hecho, en estas imágenes que les compartimos aquí, pueden ver cómo se comporta de manera bien diferente nuestro cerebro cuando actuamos en queja a cuando actuamos en responsabilidad. Ahora, otra de las cosas que nos da la física cuántica es que nos dice: las palabras crean mundos. Vamos a hacer otro ejercicio relámpago. Piensen en una queja recurrente. Por ejemplo, mi jefe no me valora. O alguna que ustedes tengan en la mente. Una queja que tengan ahí. Y ahora simplemente transfórmenla. Completen hoy puedo y entonces elijan qué es lo que van a hacer con esa queja. Por ejemplo, mi jefe no me valora y yo hoy la puedo cambiar por: hoy puedo mostrar mi trabajo en la reunión. Ustedes hagan eso mismo con una queja específica que ustedes quieran elegir de su día a día y transfórmenla. Y se van a dar cuenta cómo en el momento que la transforman, algo se mueve en el interior de ustedes y se proyecta al exterior. Y entonces cambia su plano cuántico. Y entonces aquí comprendemos que la responsabilidad no es carga, es un poder que tenemos para colapsar realidades, para cambiarlas. Eso es lo más importante. ¿Y cómo lo vamos a hacer? De adentro hacia afuera. Primero, en nuestro interior, interiorizamos lo que está pasando, lo transformamos y entonces lo vamos a poder proyectar o lo vamos a poder colapsar en el exterior. Entonces,
Como conclusión podemos decir, hoy hemos descubierto varias cosas importantes. La primera es que somos magos cuánticos. La segunda es que nuestros hábitos esculpen nuestra biología. Lo que nosotros somos hoy y lo que tenemos hoy, la salud o la falta de salud, el peso correcto o el sobrepeso y diferentes padecimientos son el resultado de los hábitos con los que hemos esculpido nuestra realidad. ¿Cuál es la gran ventaja que nos da la física cuántica? Que nos dice, esto no es ley de vida, esto lo puedes cambiar. Y los hábitos que has tenido hasta el día de hoy, en cómo te alimentas, cómo te ejercitas y sobre todo cómo piensas, cómo alimentas tu mente y qué es lo que de tu mente sale al exterior, también lo puedes cambiar. Otra cosa que aprendimos hoy también es tu atención elige entre infinitos universos. Recuerda, todo lo que hay alrededor de ti es una onda, pero tu atención es la que elige de esa onda de posibilidades infinitas cuáles son las que yo quiero que se manifiesten. Y entonces elige una partícula en especial y esa partícula es la que se manifiesta. Pasa lo mismo que con los hábitos. Si yo hoy lo que veo es ausencia de salud, desorden y caos en mi vida, es porque seguramente mi enfoque se ha centrado en esas partículas de ausencia de salud, caos y desorden en mi vida. Por eso es lo que veo manifestado. Y finalmente, también aprendimos que nuestras palabras congelan el caos y lo convierten en creación. Ese caos de todas las posibilidades al mismo tiempo, simplemente al concentrarnos y elegir una y nombrarla, entonces todo ese caos se congela y se vuelve creación. Es lo que hicimos con la tarea que teníamos pendiente. Lo único que hicimos fue abrir nuestra boca y decir en qué hora y qué día la íbamos a realizar. Y entonces todo cambió. El caos se detuvo y se materializó en una partícula. Entonces la pregunta que les hago y que les invito a hacerse es, ¿qué realidad van a colapsar mañana? Siéntense hoy, escríbanlo, piénsenlo. El día de mañana, ¿qué me gustaría colapsar? Y recuerden, nuestros hábitos nos deben impulsar hacia allá, nuestra atención se debe enfocar hacia allá y nuestras palabras se deben enfocar hacia eso que quiero. Y en automático, como vamos a estar colapsando en esas partículas, a fuerza se van a manifestar. Pero finalmente esta es nuestra sesión introductoria, es una pequeña probadita de las maravillas que todos podemos hacer y que en las siguientes sesiones vamos a abordar a profundidad. Entonces la pregunta ahora sería, ¿este es el fin de la jornada o es apenas el comienzo de un viaje aún más hermoso?